decía que México es de los países que tiene mayor jornada laboral, en cuestión de horas, obviamente, y en proporción menor salario, a pesar de que ya se duplicó el salario mínimo desde el sexenio de AMLO. O sea, imagínate, antes estábamos todavía más jodidos. Hoy, en México, tenemos 48 horas laborales promedio. ¿Sabes cuánto tiene Países Bajos? ¿Cuánto? 29 horas laborales. Y es que, de acuerdo con la OCDE, México es el país que más horas laborales tiene y que menos días de descanso obligatorio tiene. A ver, ya fuimos Venezuela con el tema de Cedillo. La represión de indígenas y en general. Se privatizaron los ferrocarriles. O sea, antes los ferrocarriles eran algo clave, primordial en tema de transporte y de industria. Ya no, por culpa de este señor. Deberían sí retirarle la concesión a aquellos medios de comunicación enormes que se han enriquecido a través de una concesión del Estado, en donde se la pasan desinformando. El PT no solo abucheó a Gerardo Fernández Noroña, no solo ha estado en una pugna constante con Morena. Creo que sí demuestra una pequeña ruptura dentro de la Cuarta Transformación. Creo que sí demuestra una molestia interna de decir, me estás desplazando y cambiando por el partido que llevó al poder a Vicente Fox y a Enrique Peña Nieto. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, polarizado, y después de unas no sé qué tan merecidas, pero un poco necesarias vacaciones. No sé si han notado nuestra ausencia, pero hemos vuelto con Poncho Gutiérrez, also known as Ponchairo, el que usa los impuestos de los mexicanos para irse a Europa y derrochar millones de euros en lujos, porque el chayote, Venezuela, tiranía, comunismo y así. Poncho Gutiérrez. y Alejandro Aldera, y la verdad es que vienen muchos temas. Quédense al final porque, oigan, pues les tengo una noticia. A Poncho Gutiérrez lo atacaron en redes, no importa cuando lean esto, porque la verdad... Es un contenido que no caduca. No caduca, Sí, es, sí, claro. es ilimitado, y la verdad es que creo que fue muy interesante. Pero oigan, ayer 1 de mayo, Día del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dijo que nos cayó la boca. La verdad, hay que decirlo, yo sí dije, y tengo que reconocerlo, dije, no se puede llamar un gobierno de izquierda a un gobierno que no se atreve a hablar de las 40 horas laborales. Uh-huh. Y lo acaba de decir, 40 horas laborales, donde gradualmente a las empresas se les va a llevar a que sea totalmente implementado en México hasta el 2030. Poncho Gutiérrez, ¿qué opinas sobre las 40 horas laborales? Me parece que es una deuda Histórica. Una deuda histórica, y no solo de México, sino de todo el mundo. Claro, en donde la jornada laboral sea mayor a las 40 horas semanales, porque apenas se está hablando de esto en México. A ver, ya se hablaba desde hace mucho tiempo, muchos años, pero me refiero apenas está este ruido generalizado que muchas personas ya saben de qué consiste esta propuesta de las 40 horas. Y en muchos países del mundo hay 38 horas, 36, 34, 32 horas. O sea, y de hecho, luego me da risa cuando me encuentro con Reels en Instagram, que son como de estos que tienen alcance internacional. Claro. Y que hay gente llorando o quejándose con memes. Porque ya tienen 40. No, más bien porque se quejan de que tienen 34 horas, 32 horas a la semana. O Claro. sea, su jornada laboral es 32, mucho menor que la nuestra. O sea, mucho mejor jornada laboral que la nuestra. Y es gente quejándose en otros países de Europa como tipo, teniendo tantos recursos en la naturaleza y el ser humano decidió la tontería de trabajar 32 horas a la semana. Y yo, wow, se están quejando de eso allá y aquí estamos peleando las 40 horas, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que arrojan muchas estadísticas, principalmente de la OCDE y otra que ahorita no recuerdo, no me acuerdo qué otra tabla, decía que México es de los países que tiene mayor jornada laboral, en cuestión de horas, obviamente, y en proporción menor salario, a pesar
de que ya se duplicó el salario mínimo desde el sexenio de AMLO. O sea, imagínate, antes estábamos todavía más jodidos. Es Claro. insuficiente, falta mucho para eso. Sin embargo, que ya se hable de eso y que hoy la presidenta sacara este tema, me parece que es importante. Muy insuficiente. Algunos lo señalan de muy tibio, como, a ver, ¿por qué no los 40 de golpe? ¿No? O sea, ¿por qué no reducen la jornada a 40? Porque hasta el 2030, además, ¿no? Porque hasta el 2030 van a ser las 40 horas. Algunos dicen, claro, porque quieren que caigan elecciones. A ver, claro que le conviene, y no hay que ser ingenuos. Seguramente le convendría a Morena y a la 4T que caiga justo unos meses antes. Amigos, se reduce la jornada porque Morena y la 4T. Claro que les convendría. Tampoco es que ahorita estén en un escenario en el que digan, hay que hacer algo para que la gente vote por nosotros. Ya lo están, o sea, son los... Y no es maroma nuestra, todas las tablas demuestran que Morena está hasta arriba y la segunda, tercera fuerza es MC y el PAN y son unas cochinaditas abajo. No, oye, yo vi una encuesta del Universal, también hay que checarla, porque no sé qué tan acertada llegó a ser en la elección del 2024 el Universal, habrá que investigar, pero el Universal sacó hace una semana la encuesta de intención del voto por partido. MC es la segunda fuerza Más y que el PAN. PRI. El PRI es la tercera fuerza política. El PAN, la derecha mexicana, si lo queremos llamar de alguna forma, o lo más cercano a la derecha mexicana, hoy está en cuarto lugar. Lo más cercano a Morena ideológicamente es Movimiento Ciudadano, hay que decirlo. ¿No sería el PT? Ese es un gran tema, porque, bueno, si Creo quieres... que podemos hablar de eso, claro. Podemos hablar de eso, de Noroña, y yo ahí sí tengo varias cosas, pero en efecto, o sea, yo creo que dentro del bloque de la oposición, del bloque de contención que se hizo en el Senado desde la legislatura anterior, el bloque de contención tenía Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano dentro de ese bloque era el más cercano. Sí. A ver, yo a veces creo que tiene propuestas más de izquierda que mismo Morena, ¿eh? Y para nada aplaudo a Movimiento Ciudadano y para nada creo que Movimiento Ciudadano es la opción. Y que la gente no se le olvide, porque esto los medios de comunicación se han encargado de Teuchitlán, es culpa directamente de Claudia, no de MC, porque es un gobierno de Movimiento Ciudadano. Jalisco. Y Enrique Alfaro está desaparecido, está en Europa de vacaciones, y a él está a gusto así, sobándose la pelona, diciendo, qué padre, quiero ser director técnico, del, no sé si de qué equipo quería. De fútbol, pero no sé de cuál. Bueno, del que sea. Director técnico, maldita sea. Director técnico. Andamos oxidados después de las vacaciones. Perdón, es la edad. Es la edad. Y está muy a gusto allá y los medios de comunicación no lo tocan ni hablan de él. Y nadie relaciona a Teuchitlán con la marca MC, ni naranja. No, es... Y los abrazos de López y Claudia. O sea, ¿sabes? Y no es restarle importancia a lo que tiene que hacer la Fiscalía General y muchas cosas, pero a eso vamos. Entonces, que MC no venga a decir que es impoluto y sin ningún error. Que van por la primera fuerza también, ¿no? Sí. Y aún así es la segunda fuerza con intención de voto, por lo menos según la encuesta del Universal. Y aquí vamos con esto. De que si realmente Morena necesitaría aprobar las 40 horas hasta el 2030 para ganar votos. Claro que le conviene, claro que son capaces, claro que podría ser, pero no es como que sea su última carta porque es que no vaya a ser. Por lo menos ahorita no. Ahora, también tiene sentido porque vamos a hacer esta mesa de morenistas macabros, horribles, comunistas, dictatoriales, satanistas, que las tías panistas juran que es el gobierno, ¿no? Sí. Supongamos que decimos, es que no sabemos qué va a pasar de aquí al 2030. Mejor que sea nuestra carta segura hasta el 2030. Porque ahorita podemos decir, ¿saben qué? 40 horas, hoy mismo. Y todos, qué padre. Se va a desgastar esa felicidad. Puede que pasen, y seguramente pasarán más cosas, porque el poder desgasta. Y lamentablemente, digo, ahorita está muy bien el tema de la politización, pero si pasan los años y disminuye la politización, la gente va a suponer que los autores del Fobaproa, que los autores de votar en contra del aumento del salario mínimo, o sea, el PRI y el PAN, que los autores de eliminar toda la corte, como lo hizo Cedillo, que los autores de votar en contra de todos los programas sociales son el PRI y el PAN, y supongamos que baja la politización, y para el 2030, en ese escenario hipotético, apocalíptico, de mucha depolitización, el PRI y el PAN dirían,
Nosotros la votamos. Ajá, nosotros fuimos. Voten por nosotros. Y que digas, güey, por mucho que critiquemos a Morena, ellos fueron los que, en ese escenario futuro hipotético, le bajaron las horas, aumentaron el salario, aumentaron las vacaciones, dieron los apoyos sociales en la Constitución, varias cosas, y que la gente se le olvide. Entonces puede que Morena diga, ¿sabes qué, güey? Hasta el 2030. Cosa, a ver, esto pensando en una cuestión, una postura maquiavélica de un morenista. Sí, pragmática. Así. Pragmática, ¿no? Sí. Sí, que funcione, digamos. Lo ideal sería, güey, no pensemos en política. La gente merece hoy, el trabajador merece hoy, reducir la jornada laboral a 40 horas. Justo. No, mira, y yo hice la tarea mientras venía para acá y me puse a investigar porque dije, a ver, México hoy tiene 48 horas laborales. ¿Qué significa la jornada laboral de 40 horas semanales? Significa que trabajes 5 días, 8 horas y que tengas 2 días de descanso obligatorio. Hoy, en México tenemos 48 horas laborales promedio. ¿Sabes cuánto tiene Países Bajos? ¿Cuánto? 29 horas laborales. Acabo de estar allá en los países... En Holanda. En Holanda. Nórdicos. O como diría mi querida Xochitl Gálvez, en los países... Noruegos. Noruegos. Sí, claro. Estuvimos en los países noruegos donde la jornada laboral está en 29 horas. 29 horas a la semana. A ver, imagínense déjame hacer cuentas. el nivel que tenemos. Yo cuentas. incluso ya me eché una infografía que se las voy a poner aquí abajo. Nos pusimos muy productivos, pero bueno, explica muchas cosas y explica que tienen un nivel de productividad enorme por 2 factores muy importantes, por tecnología y porque además tienen una educación tremenda en Países Bajos. Tienen un tema que se llama desde el 2000, Poncho, o sea, desde antes que yo naciera, desde el 2000 tienen algo que se llama tienen algo que se llama trabajo flexible, la ley del trabajo flexible, en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? La próxima semana voy a trabajar menos días, pero más horas, o voy a trabajar más días y menos horas. Desde el 2000. Desde el 2000, Por desde Dios. hace 25 años tienen eso. Por Dios. Y los empleadores solo se lo pueden negar en temas hiper específicos, como que el trabajador falta o no lo hace bien, pero no pueden negárselo porque por ley es un derecho. O que quizá la naturaleza del trabajo es que este día tienes que estar sí o sí, ¿no? O sea, no me lo puedes cambiar, la jornada, algún tema médico, quizá, no lo sé. Justo, pero el tema es qué tan desfasados estamos nosotros desde el trabajo, en donde en Países Bajos tenemos 29 horas laborales a la semana, contra México que tenemos 48 y estamos festejando y esperando que hasta el 2030 tengamos 40 horas laborales. Ahí se las dejo. Datos de la OCDE, por cierto. A ver, ya estuvo aquí Viri Ríos. Ya estuvo aquí Viri Nos habló de Ríos. ese tema y es muy criticada por muchos empresarios por evidentes razones, porque les ha tirado factos, les ha callado la boca a librazos, literalmente a 3 librazos que ha sacado ella. Bueno, 2 con doble edición, según yo. Claro, no sé. sí. A 3 ¿No librazos. es normal una y segunda edición? Y así no es. Y el así no es. En estos libros, y no es que lo diga ella, que un día se levantó y lo escribió, hay datos, hay muchas estadísticas que te dicen en todos los lugares del mundo, o bueno, por lo menos en donde hay una jornada laboral reducida, o mejor que la nuestra en México, o en general, independientemente de la jornada laboral, en muchos lugares del mundo el promedio es que el empresario se queda con el 30% de las utilidades, ¿no? De lo que genera la ganancia, de la empresa, y el 70% se reparte entre los empleados, los trabajadores. Pero aquí en México es el mundo al revés, y aquí es el empresario el que se queda con el 70% de las ganancias y solo se reparte el 30%. Con lo que ya tenemos ahorita. Entonces hay varias opciones. Claro que se puede reducir la jornada laboral o se puede pagar mejor a los trabajadores. Por eso, cuando Viri da esta información y esas sugerencias respaldadas con datos, pues salen a decir que la chaira, que la pagada por Morena, que la aplaudidora del comunismo y todo eso. Creo que es la oportunidad. Es insuficiente, es muy lenta. Claro, tenemos que presionar para que vaya rápido el asunto, pero esto no significa que debamos decir, no, todo está mal, entonces nada. Bueno,
hay por lo menos una disposición, aparentemente, ¿no? Con el tema de la ¿cómo le llaman a esa tripartita? Que es trabajadores, bueno, los sindicatos, los empresarios y el fondo gobierno. de ahorro de la Afore. No, la tripartita, este convenio, consenso que se hace para todas las decisiones de subir el salario mínimo, las El Tribunal vacaciones. del Trabajo y Conciliación. Creo que es ese, no Ajá. estoy seguro, pero son las tres partes. Hay Sí. gente que representa a los empresarios, gente que representa al gobierno y gente que representa a los trabajadores en sindicatos. Correcto, sí. Creo que se presentó una mesa y habla de eso y pues ya, o sea, por lo menos la disposición aparentemente allá está. Entonces, nos toca joder y fregar que no solo sean 40 horas, sino que poco a poco cada vez sean menos y entre más rápido mejor. Justo, mira, mientras tú comentabas esto que decías de Viri Ríos sobre el dato de que el trabajador en México en su conjunto se queda con el 30% de las ganancias de la empresa contra el empresario, el dueño de la empresa que se queda con el 70%, cuando en todo el mundo es al revés. También hay otro dato, estamos soltando muchos, y es que de acuerdo con la OCDE, México es el país que más horas laborales tiene y que menos días de descanso obligatorio tiene. Ese es un dato, porque entonces estamos hablando que no solo además de que tenemos muchas horas de trabajo, tenemos muy pocos días de descanso. Y un salario bajo a proporción de la jornada laboral. Totalmente. Y entonces creo que esos temas son muy interesantes de marcar, porque yo recuerdo que en mi investigación sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, fue mi investigación de titulación de tesis de la carrera, pues Jóvenes Construyendo se dedica precisamente a pagar conforme a el salario mínimo. Y entonces te ponías a contrastar el salario mínimo. ¿Cuánto era el salario mínimo? El aumento de un año a otro, festejado por el entonces gobernador del Banco de México y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Agustín Carstens, fue de un aumento de 50 centavos en el 2015. Entonces, ver este cambio, la verdad es que yo creo que es bueno, pero insuficiente, lo diría yo. Qué bueno que se esté haciendo, me da mucho gusto, qué fregón, esperemos que sea más. Y quiero cerrar con un dato que nos dijo en esta mesa Carolina Hernández Solís, que se me hizo muy interesante, y es, a ver, si los empresarios no les da para tener 40 horas laborales, pues deberían replantearse su administración interna, deberían replantearse qué tan buen negocio es, entonces deberían replantearse su empresa, porque creo que es verdad desde el punto de vista de, oye, pues si no te da para eso, pues algo estás haciendo muy mal, ¿no? Y creo que sí. A ver, las condiciones particularmente para los... Porque ese es otro tema que también dice Viri Ríos. Para los grandes empresarios son mejores que las Bahamas. O sea, hay un capítulo que dice más paraíso que las Bahamas. Y el hecho de que todavía haya una queja, que haya una resistencia, que se piense que ya estamos siendo Venezuela y Cuba cuando en Países Bajos tienen 29 horas, cuando en Estados Unidos tienen menos horas que aquí, a mí sí se me hace una locura. Hay muchos factores que respaldan la idea de que sí se puede reducir la jornada laboral a 40 horas, incluso hasta menos, pero por ahorita hablemos de las 40 horas. Y también tiene todo el sentido que haya resistencia por parte de los empresarios, porque los empresarios no es únicamente Salinas Pliego diciendo que el pobre es pobre porque quiere y diciendo que son unos chairos, morenistas, huevones. No, son los medios de comunicación también. Los empresarios también son las personas que nos ponen en el cine, ¿no? Antes de que empiece la película, información. Son los que patrocinan a los políticos o los que no patrocinan a los políticos. O sea, hay que entender que los empresarios... Y de esto hablaban, hay muchos autores, que hablan de eso. El empresario no es el señor que está solo, y no es nada en contra de los empresarios, como también. Esta idea de que el de izquierda odia el dinero y el trabajo, y no. Es que tenemos que entender cómo funciona el mundo material. Uno dice, es que el empresario es el que está en su oficina viendo cómo generar más dinero y administrando. Ok, puede que sí. O que tenga un equipo para eso, que tenga gente para eso. Pero también es el que dice, oye, hay mucha presión social
de que quieren que reduzca la jornada laboral a 40 horas y yo no quiero hacer eso porque yo ganaría menos. No quiero que se enteren que yo me estoy quedando con el 70%, perdón, de las ganancias de la empresa y el 30% lo estoy repartiendo entre mis empleados y no quiero que se enteren que en otros países es al revés, que yo soy el que gana menos, ¿no? En proporción. No quiero que se enteren que sí se puede reducir la jornada laboral. No quiero que se enteren que hay una tal Viri Ríos que está demostrando en comparación con otros países, con datos, que sí se puede. No quiero que se enteren que la OCDE dice que los trabajadores en México son los que más friega se llevan y los que menos ganan y menos descansan. No quiero que se enteren de eso. No quiero que los políticos de izquierda me afecten y comuniquen estas cosas. No quiero que los comunicadores hablen de eso. ¿Cómo lo hacen? No sale el empresario a decir, no solo un Salinas Pliego, decir bola de huevones, trabajen, échenle ganas, vibren alto. No. Sale a patrocinar políticos. Salen, ¿para qué? Para que esos políticos se frieguen y se madreen a los pocos políticos, contados políticos, que están llevando tema de la agenda de la jornada laboral a espacios de poder. Entonces, oye, claro que hay empresarios pagando eso para que estos políticos les inventen, a ver, ni siquiera que les inventen, que les caiga más presión a la corrupción y a los escándalos y joder carreras políticas. Entonces dejemos de ser ingenuos. Y mi pelea infinita, estos mismos empresarios, el tema de las 40 horas es solo un ejemplo, hay muchísimos ejemplos más, pero estos mismos empresarios, y no hablo de, a ver, y no son pymes, no es la señora que puso un restaurante, no es el señor que puso una cadena de 50 restaurantes, no, estamos hablando de los chonchos, o sea, claro, de esas 10 familias que controlan a México y ni siquiera todos. Me refiero que dentro de ellos hay de esos empresarios que patrocinan medios de comunicación, que patrocinan políticos para que la gente no hable de eso y nos denosten a los comunicadores que si hablamos de eso, oye, di que a ese le paga Morena, di que a ese le da chayote Sheinbaum, oye, di que ese es un comunista, que por qué no se va a Cuba, que por qué no se va a Venezuela, que no quiere trabajar, que de dónde sacó para irse de vacaciones. Les están pagando por ese lado para que no haya una presión por el tema de las 40 horas, para que digan, es que son idealistas, son utópicos, es que eso no se puede, cuando todas las cifras te dicen que sí se puede, pero estos dejarían de ganar. Entonces, ¿cuál es la prioridad de estas personas? Seguir ganando. Pero no van a salir a decirlo, quiero ganar más. A ver, bola de chairos, nacos jodidos, defiéndanme. No, ni siquiera chairos. Bola de trabajadores, obreros que no vibran alto, defiéndame. No puede salir a decir eso. Entonces, atacan y financian a los medios y a varios otros políticos para que se les vayan encima a los comunicadores y a los pocos políticos que sí están priorizando esta agenda. Entonces dejemos de fingir que no existe. Que no existe. Y claro que existe, porque yo nunca he visto, ni siquiera voy a dar nombres para que no crean que es personal o que quiero sacar raja de esto. Yo sé que hay comunicadores, tú los puedes ver en algunos meses de análisis, que prácticamente te dicen que no se puede. No se puede. Analistas, intelectuales, no voy a dar nombres, que en mesas de análisis llegan así súper elegantes y trajeados y con sus 40 doctorados y todo. No se puede en México. No se puede. Habrá que analizarlo después, ¿no? Sí se puede. O sea, esta gente o es muy deshonesta o es muy tonta. En ambos casos los convierte en pésimos analistas. Yo le exijo a la gente, más bien, sí, le exijo a la gente que sigamos exigiendo para que sea realidad el tema de la jornada laboral, porque de verdad no podemos. Es tristísimo que México, el trabajador mexicano, invierta tantas horas de su vida en el trayecto al trabajo. Hablamos de tema de urbanización, entre otras cosas, ganando tan poquito en comparación con otros países de la OCDE y del mundo. Y que, o sea, trabajando tantas horas, descansando tan poquito, y que aparte se le juzgue de que es un idealista o un chaquetero o un tonto manipulado porque hasta cree que se pueden reducir la jornada. No se puede porque eso desestabilizaría la economía y se caería y el PIB. Lo mismo dijeron del salario mínimo. Lo mismo dijeron de las vacaciones. Y repito, que no se entienda que estoy en contra de generar empleos y el empresario no. Pero es un tema de construirse. Es un tema de
señor empresario, yo sé que usted quiere ganar más y está bien. Digo, está bien que quiera ganar cada vez más, no me refiero que más porcentaje, ¿no? Que sus obreros. Oiga, en lugar de un 70-30, vamos a hacer un experimento. Oiga, redúzcase, porque aparte es dinero congelado, es dinero que no mueven. O sea, es como lo tengo en mis cuentas bancarias, los tengo, no se mueve. No se lo van a acabar. Es mi bodega, como Rico MacPato, ¿no? No te lo vas a acabar. Es un dinero que no te vas a acabar. ¿Por qué no lo mueves? Ni siquiera estoy diciendo que lo repartas, perdón, no estoy diciendo que lo regales. Da salarios mejores, págales un 30% mejor a todos tus empleados. No solo estás garantizando que cuiden mejor su trabajo, que trabajen mejor, que lo valoren y todo eso. Estás garantizando que sus familias van a vivir mejor, mejor salud, una mayor derrama económica. O sea, tienen que pensar en que a veces es esta visión individualista de yo estoy bien, quiero estar mejor. Oye, güey, es que no te vas a acabar tu dinero. No te vas a acabar tu varo. Sí. Tenemos que redistribuirlo. Págales mejor o menos jornadas o las dos cosas. Entiendan, de verdad, es un tema de psicología de los millonarios que estoy leyendo mucho sobre eso. Bueno, no mucho, pero estoy empezando a leer más bien sobre psicología de millonarios y yo espero que la gente presione tanto con este tema y más, 40 horas y otras cosas, que uno que otro millonario diga, ok, güey, igual y sí me he mamado mucho en estos años. O sea, que entiendan que es otro tipo de visión la que está cambiando en todo el mundo, no únicamente en México. Justo, yo me acuerdo perfecto del tema donde decían, no, es que subir el salario mínimo, porque, a ver, no lo decían solo los priistas, panistas, lo decía el Banco de México, el Banco Central. Decía, es que subir salarios es igual a devaluación del peso mexicano. Eso es lo que decían. Hoy se subió el 100% del salario y no se devaluó el peso. Tampoco es que se haya apreciado, ¿no? Hay que decirlo. Pero no se devaluó. Y la inflación fue correspondiente a otras cosas. Fue correspondiente. No al salario mínimo. Totalmente. Y creo que ese es un tema muy importante. Lo hablábamos con Viri Ríos desde que empezamos. Porque les he de contar que ya estamos a un año de haber estrenado este podcast, donde tanto Poncho Gutiérrez como Viridiana Ríos nos ayudaron a estrenarlo, a ser padrinos del podcast. Le dimos una nalgadita a Alejandro. Suerte. La patada de la suerte. Les vamos a dejar ahí el primer capítulo que hicimos, pero justo, Viridiana Ríos lo decía. Decía, a ver, es que es increíble cómo nos vendieron esta fábula, cómo nos vendieron este cuento, en donde de este lobo, ¿no? No, es que es el lobo de la devaluación y el lobo de la inflación. Y terminó no existiendo el lobo. Así es. Y terminamos teniendo, decía, es que es inhumano, es algo bastante maquiavélico, que durante años nos negaron a los trabajadores, que somos todos, o que somos la gran mayoría, un salario digno cuando siempre se pudo. Y eso es lo realmente grave. Y yo sí aplaudo que las 40 horas se den. Sí lamento que sean hasta el 2030. Entiendo que es un tema político. O sea, pensar que no es así. A ver, es la naturaleza del ser humano. Porque, a ver, si hoy aprobaran las 40 horas laborales, yo en 2 años estaría diciendo, ¿y por qué no 38? Sí, y en 2 años diría, ¿y por qué no 36? Sí. ¿Por qué si hay 29.5 horas laborales en Países Bajos, no podemos llegar a las 30? Sí, y también creo que es una manera, y ojo, concedo completamente que es un tema político, pero también es un tema, si tú eres la presidenta de México y tienes algunos roces con los empresarios, porque cambió el régimen, desde que entró AMLO cambió el régimen. Totalmente. Y es válido por así la democracia. Y los amiguitos y las relaciones y los engranes que hubo durante décadas con PRI, PAN y empresarios, pues les faltó, durante décadas le echaban aceitito y todo bien y tú ya sabes cuánto me pagas, yo ya sé cuánto te condono de impuestos, tú ya sabes cuánto te genero, tú ya sabes qué contratos tengo, ya sabes qué concesiones hay, ya sabes cuántas, ¿cómo se llama cuando hacen convocatoria de proveedores? Se me fue la onda, adjudicaciones, pero hay otra, bueno, esas cosas, todo ese tipo de relaciones. Tú ya sabes que yo no voy a aumentar tanto el salario mínimo, ya sabes que tenemos un pacto, 1000 cosas. Tú ya sabes que los medios te van a apoyar para esto, entonces dejemos de fingir. Y
llega el presidente AMLO y empieza licitación, exactamente. Se llama licitación. Ajá, lo de licitación directa y todo eso, ¿no? Y tú ya sabes que pues hay una armonía, una convivencia, tolerancia, gobierno, empresas, ¿no? Ya lo sabemos. Pero entra AMLO y empieza a evidenciar muchas cosas, ¿no? Lo de Mexicanos contra la Corrupción, lo de la Coparmex y varias cosillas ahí. Entonces llega Claudia Sheinbaum y como que intenta se me fue el palabra, el Proyecto México, el Plan México. Plan México. El Plan México intenta integrarlos y todo eso. Y también al mismo tiempo quiere esta deuda de las 40 horas y es como ¿cómo convenzo a los empresarios? ¿No? O sea, tampoco debe ser tan fácil. Yo sí creo que hay un tinte político, definitivamente lo es, pero no solo con esta idea de debo quedar bien con los trabajadores. Si ahorita les digo mañana mismo las 40 horas, vas a decir, ¿y por qué no el siguiente año? ¿Y 38? ¿Y 37? ¿No? ¿Y 35? Y está bien, me parece una discusión que tendrá que hacerse, pero también vas a tener a los empresarios que todavía controlan mucha. Repito, el empresario no es el que está en su oficina administrando, son los medios de comunicación, es la artisteada, es el locutor, son los analistas, es el extranjero, son los políticos también. O sea, tenemos que entender cómo está el tema. Entonces, imagínate que la presidenta diga, ¿saben qué? Su mañana a las 40 horas. Que me encantaría, y ojalá que sí, y de verdad ojalá que se atreviera. Ojalá que se atreviera, me encantaría, y los aplausos y todo, muy chido. Pero también es, a ver, de que se puede en cuestión técnica, va, qué padre, sí, pero ¿qué reacción tendrían los empresarios? Reacción política de los empresarios. Porque ya vimos que aún ellos, sabiendo que el salario mínimo, el aumento de salario, no les afectó como ellos decían que no, la inflación y todo esto, aún así golpetearon al expresidente AMLO. O sea, ¿qué reacción tendrían los empresarios mañana mismo? Si ahorita sale Sheinbaum a decir, ya, camaradas, 40 horas. Sí, se ganó los aplausos de la gente, aprobación hasta arriba, 114% de aprobación. Qué chido, ojalá que sí, pero ¿qué reacción tendrían los empresarios? No dentro de 2-3 años que vean que se estabilizó y que no pasaba nada, sino mañana mismo, de aquí a un mes, con un Trump jode y jode. Si ya vimos que proyectaron comerciales pro-Trump en la televisión mexicana, en una concesión del Estado. En una concesión del Estado. ¿Qué otras cosas ven los empresarios mexicanos en este contexto en el que le van a querer dar con todo, por Trump y por mil cosas más, si se atreviera Claudia a mañana mismo a decir, órale, 40 horas? Entiendo que la situación es bien compleja. Ojalá todo se resumiera en un reel de 30 segundos. Sí, no, y además ojalá todo se resumiera y se resolviera con un decreto. Ojalá todo se resolviera diciendo, a partir de mañana se va a hacer esto. Ojalá todo se resolviera en un tuit. Y si lo dejaran la dictadura, el dedazo. Claro, el comunismo y el socialismo mexicano que está acabando con la democracia y todo lo demás de México. Pero bueno, yo creo que este tema lo dejamos por cerrado. Nos vamos al siguiente tema porque un expresidente mexicano rompió con una tradición priista y es salir a dar declaraciones públicas. Leí hace un par de años un gran libro que dice Todos tenemos un priista dentro, de Nacho Lozano. Es muy bueno el libro y habla precisamente que el PRI, cuando se conforma de muchos bandos, pues era el partido único, por ende había muchas facciones dentro del PRI. Y la regla era que una facción o un grupo le pasaba el poder a otro grupo. Los conservadores le pasaban el poder a los neoliberales. Los liberales le pasaban el poder a los conservadores, con el fin de que no se rompiera esta unidad del partido único. Uh-huh. Ya después se deshizo, nació la corriente democrática que se hizo el PRD después, pero el tema era que la regla de oro era que un presidente no podía salir a dar una declaración después de haber terminado su mandato. Y se mantuvo hasta el último presidente priista que tuvimos, que es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no ha salido a dar una declaración pública después de haber terminado su mandato. Y parece que Andrés Manuel hasta ahorita, siguió esa tradición. ¿Quién es ese expresidente? Ernesto Zedillo Ponce de León. Este expresidente acaba de romper la tradición priista de estar
en el exilio no solo del país, sino también de los medios de comunicación y las declaraciones. ¿Tú qué nos puedes decir de este tema, Poncho Gutiérrez? A ver, el año pasado Zedillo ya había hecho unos comentarios, Sí. Ya había salido de la oscuridad para criticar, no recuerdo qué cosas, pero tenía que ver con los últimos días de AMLO en el sexenio. Me parece que fue en octubre, no recuerdo, más o menos ahí. Y hasta el expresidente AMLO dijo, es el colmo que la oposición esté tan carente de personajes, de voceros, que tengan que desenterrar a un expresidente. Y ya, eso fue en aquella ocasión. Ahora, en esta segunda temporada del señor Ernesto Zedillo, la pregunta es, ¿por qué salió? ¿Por qué se asomó? ¿Por qué sale a decir que ya murió la democracia? Él dice, supuestamente, que por el tema de la reforma judicial. ¿Qué otro tema relacionado con la reforma judicial, con la elección De los jueces ministros. de los jueces, ministros y magistrados, está relacionada o estaría relacionada con el señor Zedillo, que lo haya obligado a salir a opinar? ¿Qué será? Bueno, El señor César Gutiérrez, que está encabezando las encuestas para ministro de la Suprema Corte. de la Suprema Corte, con esta elección judicial que está siendo criticada por el expresidente Ernesto Zedillo. Vamos a hacer un Paréntesis. un mapa mental. A ver. ¿Qué elementos coinciden con, uno, elección judicial, Ernesto Zedillo y César Gutiérrez Priego? Coincide, o sea, es como, ¿por qué en el contexto de la elección judicial sale Ernesto Zedillo y cómo se relaciona con el señor César Gutiérrez? Ahí les va. Estos tres elementos, es mi teoría, tienen mucho que ver. ¿Por qué sale el señor Ernesto Zedillo justo ahorita? Habiendo tantas cosas, ¿por qué no criticó el AIFA? ¿Por qué no criticó el Tren Maya? ¿Por qué no salió a criticar en otro contexto, otra cosa? La deuda mexicana. La deuda mexicana. Exactamente, que él hubiera dicho, me critican el Fobaproa, pero miren tal cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué en este contexto a un mes y medio de la elección? ¿Será coincidencia? Y esto es donde me enojo mucho con los analistas que se hacen bien mensos. Dejen de fingir que no hay un contexto más amplio. El señor César Gutiérrez Priego es ahorita el que encabeza muchas encuestas para ser uno de los próximos ministros de la Suprema Corte. ¿Quién es él? Él tiene años denunciando que fue torturado por ser hijo de quién fue. El general Gutiérrez Rebollo. Así es. Y él, ustedes buscan en internet quién fue este general, que fue acusado de muchas cosas, aparentemente. A ver, y yo quiero ser, a diferencia de muchos comunicadores imparciales intelectuales, yo quiero ser muy responsable. Él fue acusado de muchas cosas, de trabajar con el crimen organizado, pero también está esta otra versión de que Zedillo lo acusó a él por traicionarlo. Entonces, para arruinarle la carrera y para sacarlo del mapa, le hizo este montaje, digamos, y lo acusó. Porque aparentemente este general descubrió que Zedillo estaba trabajando con el crimen organizado. Entonces, espejito, espejito, Zedillo dice, no, tú eres el que está trabajando con el crimen organizado, entonces a ti te corremos, ¿no? A ti te castigamos. Y César Gutiérrez Priego tiene años denunciando que a él lo torturaron por ser hijo de ese general. Que el mismo día que encarcelaron a su padre, a su familia la secuestran y la torturan. Exactamente. Para declarar en contra de su padre. Exactamente. Tiene años diciendo eso. Sí. Entonces, pues aparentemente durante años estas acusaciones y denuncias del señor César pues no pasaban de uno que otro podcast. Ahí en YouTube lo decía, en algún otro espacio lo denunciaba y ya. Pero qué raro que hasta que se está convirtiendo en un personaje que podrá ser ministro de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, uno de los que se va a encargar de ejecutar la justicia en el país. Entonces, ya como que dicen, oye, pues ya no solo es una declaración en un canal de YouTube, podrá ser un ministro diciendo que o sea, imagínate un ministro diciendo, a mí me torturó un expresidente. Claro. No es cualquier cosa. Y casualmente, un par de días antes, sale Zedillo y le abren espacios en medios de comunicación y los que no lo defienden le están besando los tanates todo el día, al mismo tiempo diciendo que no lo defienden. O sea, de verdad,
¿Cuántos de los comunicadores, y yo casi no veo ya televisión ni radio, nada de eso, pero en Twitter, mucha de la prensa que se dice imparcial le está besando las canas al señor Zedillo? Al pobre expresidente Al pobre perseguido expresidente. políticamente. Ya dejen de echar culpas al pasado, pónganse a trabajar, ya déjenlo. Güey, estamos hablando del señor que reprimió. Y de verdad, a ver, yo no voy a tomar decisiones ni voy a aconsejar a nadie de que encarcelen o persigan. No es mi trabajo. Esa opinión es para otra cosa. No es cualquier cosa el Fobaproa, no fue cualquier cosa. Seguimos endeudados y nuestros hipotéticos hijos y nietos van a seguir pagándolo, maldita sea. La devaluación, ahí sí fuimos Venezuela. Con el error de diciembre, ahí de que, ay, los bolívares y los billetes que lopitos y que de seguro... A ver, ya fuimos Venezuela con el tema de Zedillo. La represión de indígenas y en general. Se privatizaron los ferrocarriles. O sea, antes los ferrocarriles eran algo clave, primordial en tema de transporte y de industria. Ya no, por culpa de este señor. Tantas cosas que se me olvidan ahorita. Hay una lista enorme de todo lo que hizo. Bueno, nomás criticó la elección al Poder Judicial, pero él fue el que desapareció al mismo Poder Judicial. Sale a criticar la elección al Poder Judicial cuando él fue el único presidente que dijo, esos ministros no los quiero. Córranlos y pongan otros. Así de golpe. Y yo pongo a todos. No hubo consulta. Queridos amigos desmemoriados que dicen que la dictadura castrochavista de Morena no hizo una consulta el señor Zedillo. No le preguntó a la gente. No dijo, a ver, levanten la mano. No hizo a mano alzada. No hizo una votación. Él dijo, se me van todos. Y los corrió. Y no éramos una dictadura venezolana castrochavista, como ahorita, según ellos. Entonces, que este mismo personaje salga... A ver, claro que él se va a defender. Pues está bien que se defienda. Adelante, escuchamos su versión, va. Pero que los comunicadores que dicen que no defienden a nadie hoy están... A ver, ya dejen a Zedillo en paz. Leave Zedillo alone. No, ya déjenlo en paz. Pónganse a trabajar ahorita. Esos audios que... Güey, si esos audios hubieran sido hubieran dicho... Es que sí, pero el hijo de AMLO, en alguno de esos audios, ahorita estaría Loret sin cuestionar su autenticidad. A ver, es que tenemos que analizar todo el contexto. Y van a decir que me está pagando César Gutiérrez. Y que, de verdad, no. A mí me agüita mucho el bajo nivel de seriedad del análisis y de los medios, no de todos y no de todos los comunicadores. Ayer Pedro Gamboa, por ejemplo, en Milenio lo puso, puso eso. Hoy Milenio publicó en primera plana, filtran presuntos audios que involucrarían con el crimen organizado a la esposa de Ernesto Zedillo, pero son muy pocos, son contados. Y sin decir que son reales o falsos, es material periodístico, o sea, es material de interés periodístico fundamental, es una acusación muy grave. Y ya pasó con García Luna, que los medios pactaron callarse y ahora salen y, no, a ver, no es por defender a García Luna, no, a ver, Alejandro, no, yo no soy opositor, yo no soy panista, no confundas, Alejandro, no confundas, por cierto, García Luna... Pues un juicio muy cuestionable, una sentencia muy retorcida. Yo nunca vi ninguna prueba. No es por defenderlo, pero pues yo nunca vi nada. A ver, Alejandro, no confundas. Yo jamás defendería a Calderón, a pesar de que fue el único que enfrentó al crimen, y a pesar de que fue el único que redujo la deuda externa, y a pesar de que fue el único que lo hizo perfectamente bien. A ver, Alejandro, yo jamás lo defendería, No confundas. Pues ya, güey, o sea, lo están defendiendo. Claro. Y está bien, solo que dejen de ocupar esa discusión, ese lugar en la discusión. Entonces, ese es el contexto completo del señor Zedillo y del coincidente segundo regreso justo en este contexto. Justo. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Y es que entre esta conexión, que es muy importante, también hay que decir que es el candidato, que es Gutiérrez Priego, el candidato a ministro, que libera unos audios donde se dice que presuntamente la esposa del entonces presidente Ernesto Zedillo está vinculada con el narcotráfico, con el Marco. Y eso hace que, pues claro, todo el mundo diga, a ver si sí es cierto, ¿no? Bueno, yo veía que en Twitter
también unos personajes para nada alineados a la oposición decían que era una señora hablando de que iba a pedir un mole, ¿no? Una receta de cocina. Casi, era casi. una receta de cocina. Creo que también llevarlo a lo burdo, que ni siquiera se investigue más allá, creo que, a ver, todo el tiempo nosotros lo decimos y creo que es interesante, veamos a los medios de comunicación y a las personas que opinan. Va a haber personas que en automático van a decir: falso. Falso. Eso no es cierto, eso es una cocina, está queriendo hacer un restaurante de un mole y es tanto pedo para nada. Otros van a decir: esto es cierto, encarcélenlo ahorita porque Ernesto Zedillo, Y creo que lo responsable, al menos, es decir, hay que esperar a que se desarrolle esto. Oye, si ya hay una carpeta de investigación, como lo afirma Manuel Pedrero, un gran amigo al que le mandamos saludos, y que es el medio de comunicación en Internet más grande hasta este momento, ¿quién libera estos audios? Sí. Si es que está en esa carpeta de investigación, creo que en estos próximos días podemos ver, entonces, qué tanto puede haber adentro del sexenio de Ernesto Zedillo. Y perdón, César dijo que tenía todavía más cosas. Sí, que era el primero de 14 cassettes. 11, creo que son 11. Y otras cosas. Uy. No solo cassettes. Ayer lo dijo. No solo cassettes, que va a haber otras cosas. Sí. Y que comprometen incluso a personajes que hoy están en la 4T. Entonces, para que no salgan y a ver. Eso no lo sabía. Sí. O sea, es una cosa. A ver, él no dijo eso. Yo interpreté que dijo que hay personajes que actualmente siguen en el gobierno, en gobiernos en tiempos de la 4T que también estarían involucrados. Entonces, es muy complejo y quiero ver qué maromas van a sacar tanto de un lado como del otro. Claro, pero yo creo que ese es el llamado, no sé cómo lo veas tú, Poncho, pero desde Polarizado, decirles, hay que ver a estos periodistas, a estos opinólogos, a estos expertos en todo el tema que sea de actualidad. Hay que verlos y marcar de dónde están sacando su línea editorial. Porque creo que eso es lo más importante. Decir, no, yo no defiendo a nadie, como bien lo dices tú, pero qué buen gobierno hizo don Felipe Calderón del Sagrado de Jesús Hinojosa. Es entonces tener una línea editorial. Y hay que desenmascararlos. Y hay que verlos como lo que son, unos hipócritas. Poncho Gutiérrez. Es la verdad, Alejandro. Es la verdad a mí me entristece mucho la situación insisto, no todos los medios, no todos los comunicadores. También me enorgullece que hay gente que habló del tema, que yo pensé que no iban a hablar. Me parece importante, me pareció importante. No es cualquier cosa. Es más, creo que hasta la gente que no quiere que llegue César Gutiérrez debería hablar de esto, ¿no? Y decir, a ver, esto de seguro es falso, pero que hablen de eso. Entonces, es obvio que hay intereses políticos y los medios de comunicación no han entendido que las audiencias valoran ahorita no la línea, no la postura, sino la honestidad. Correcto. Que valoren la honestidad. La gente prefiere, es más, yo prefiero escuchar a un Gilberto Lozano, que era de derecha, guadalupano, anti-AMLO y todo lo que le pasó. Funcionario de Calderón. Porque dice, no lo niega, escucha su postura y te puedes reír y puedes estar de acuerdo, pero no lo está negando. Pero acá los medios, no, a ver, yo soy completamente imparcial, yo soy profesional, a diferencia tuya, yo sí ejerzo el periodismo. No es cierto, güey, le estás lavando la cara a un expresidente. Imagínate, es que es hipocresía sobre hipocresía. Y ahorita no se me había olvidado el tema, sobre la mesa de Manuel Pedrero ayer en Milenio, hubo un personajito también que representa perfectamente a esta nueva generación de, a ver. de la segunda hipocresía tras hipocresía. Si hoy salen a decir que no están defendiendo al expresidente, cuando evidentemente lo están defendiendo, imagínatelos durante el sexenio de ese presidente. O sea, los que hoy, que ya es gente, pues no viejitos, pero pues son generaciones anteriores a las nuestras, hoy están diciendo, no es por defender a Zedillo. ¿Cómo lo habrán idolatrado durante el sexenio de Zedillo? Esos comunicadores, que esos sí eran paleros, esos sí eran propagandistas. Claro, no iban a decir, no, señor presidente, usted es el mejor. No, seguramente no lo decían así.
seguramente decían, bien, audiencia, habrá que analizar si las acusaciones en contra del gobierno carecen, más bien, tienen sustento. Aquí se los haremos saber, porque aquí no defendemos a nadie y este gobierno, el gobierno siempre será criticado, pero hay que esperar a ver si estos señalamientos son ciertos. Ya se los haremos saber. Y nunca volvieron a hablar del tema. O sea, si eran paleros del gobierno. Y hablando de esta hipocresía, ayer en Milenio, y sí lo voy a decir porque me parece que es importante decirlo, ni siquiera voy a dar el nombre para no darle publicidad a este personaje. Ayer en la mesa de Milenio, que estaba Manuel Pedrero, Sofía y Pedro, estaban los tres ahí, y otro personaje, empieza esta mesa de debate joven, que me parece que se llama, que me parece muy interesante, es muy bueno que lo hagan, y Pedrero va cada rato ahí. Y usan esta mesa para hablar de estos audios. Entonces Manuel Pedrero, que él en su canal publicó los cassettes, o parte de los cassettes, dice, ¿saben qué? Es muy importante que estemos hablando de esto, porque tal y tal, y los cassettes, si son verídicos, si es un mensaje y no es cualquier cosa, estamos hablando de que es un señor que hizo y tomó decisiones durante 6 años y 1000 cosas más. Sofía, me parece una postura muy objetiva, y dice, perfecto, qué bueno que hablemos de esto, sin embargo, tenemos que hacer análisis para ver si son reales, de dónde vienen, si coinciden, si hablan en código o no. O sea, perfecto, claro, postura crítica. Y el otro personaje que yo no sabía quién era, o sea, yo no lo conocía físicamente, vaya, empieza a decir, no, sí, me parece que es muy, muy importante este tema, pero también es importante que la gente sepa que tú eres un trabajador de César Gutiérrez Priego, y tú trabajas para él, y tú le llevas la campaña, y tú, y casi es como, es tu papá, y tú, y lo quieres, y lo idolatras, y eres un palero y un chayotero de Morena, y tú. La gente tiene que saber eso, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente dije, güey, ¿quién es este personaje? O sea, ya ensució la conversación. Me parece una falacia, ¿no? O sea, en lugar de decir, no, sí, los cassettes, sí, Alejandro, pero tú, y tú. Claro. Yo dije, ¿quién es este güey? O sea, como, güey, qué mal se vio. Y no lo capté. Y luego Manuel le responde y le dice, a ver, yo no trabajo para él, respétame, y esto y aquello, no es un montaje, es cierto, hacemos las palabras que tú quieras, entiende que tal y tal. Y luego, en ningún momento este fulanito, que yo recordaba quién carajo era, dice que era un abogado y todo, en todo momento era insinuar que no deberíamos creerle o que era falso, porque este señor conoce muy de cerca al señor Gutiérrez Priego. O sea, en lugar de, güey, analicemos el tema de los cassettes. Y Pedro quería llevar la conversación a por qué apenas sale Cedillo, ¿no? El moderador Pedro, el conductor del programa. ¿Por qué apenas sale? ¿Por qué le interesa ahorita? ¿Será coincidencia? ¿No será que ya le dio miedo porque pues, este señor puede ser ministro de la Corte? En lugar de, o sea, los tres intentaban hacer eso, pero este otro personaje, no, pero la gente tiene que saber que tú trabajas para él. ¿Qué pedo? Al final dije, ya sé quién es. No voy a dar el nombre, repito, para no hacerle el favor. Es un personaje con el que tengo 2-3 años, que me arroba cada rato a mí. Tú entras a su cuenta de Twitter, un defensor más de sí, pero Morena robó más, sí, pero Morena es peor, y hoy le están haciendo toda la defensa al señor Cedillo. Si Manuel hubiera aplicado la misma, le diría, ¿por qué? O sea, lo hubiera dicho ahí enfrente de todos, oye, ¿por qué no le dices a la audiencia, que también merece saber quién eres, que entre a tu cuenta de Twitter y que vean qué línea llevas? Entonces, esta es una muestra de no solo los analistas, no solo los políticos, no solo los intelectuales. Otra vez, no es por defender a Cedillo, pero... Y ahí va toda esta acariciada que le hacen a Cedillo. Mientras otra persona dice, oye, yo sí estoy criticando a Cedillo. ¿Por qué no les dices que eres cercano a Morena? O sea, es doble hipocresía. No quieren hablar del tema porque le están haciendo el favor a Cedillo, aunque digan que no le están defendiendo, y al mismo tiempo, en lugar de hablar de las pruebas, es que él está defendiendo a Morena, ¿eh? Es capa de hipocresía, más hipocresía, más hipocresía, más hipocresía. Yo, en otros tiempos, me daría coraje, hoy sí me da risa, porque la gente ya se dio cuenta de eso, pero ellos no se han dado cuenta de que todos los días están evidenciando su hipocresía, y bendito sea Twitter. Yo sé que está muy raro lo que digo. Híjole. Por sí. Bendito sea Twitter porque nos deja ver la cara de estos personajes.
Y me agüita que durante tantos años estos, repito, no todos los opinadores, los más clasistas, los más mentirosos, los más hipócritas, los más defensores y los más paleros, durante años nos convencieron de que eran la voz de la pulcritud, de la imparcialidad. De la imparcialidad. Cuando se hacían los molestos con el gobierno, les creíamos. Creíamos que eran, él sí me entiende, él sí me representa, qué bueno que alzó la voz. Eran sus paleros, eran sus paleros. Y hoy lo están demostrando en Twitter y en algunos espacios. Entonces, qué bueno que nos demos cuenta de eso. E irónicamente, nos aguantamos. Porque al evidenciar a estos que sí fueron paleros y que intentan volver a hacerlo, para que regresen los partidos y los políticos de antes, nos señalan a nosotros de ser los paleros de los actuales gobernantes. Y de esa forma, todo lo que criticamos y todo lo que decimos, pues claro, si es un palero de la 4T, ¿no? O sea, la ironía de acusarte de lo que yo sí soy. Porque solo eso les funciona, porque no pueden negar todo lo otro. No pueden negar que están los videos de ellos defendiendo a Zedillo y en otros videos diciendo, aunque no es por defender a Zedillo, güey, sí lo estás haciendo. Ahí están tus tweets, ahí están tus condenas. Ni siquiera es esperar a que digan yo defiendo a Zedillo. Es entrar a sus twitters, a su cuenta de Twitter, ver sus reposteadas o lo que ellos comentan y el 80% es la retórica de la oposición. Y está muy bien si fueran oposición o si fueran panistas o priistas. Sí, pero, va como representante de partido. Pero como comunicadores completamente imparciales, apartidistas y objetivos y neutrales, Dios... Eso no es lo que merecen las audiencias. Entonces, que dejen de mentir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, hay que... Creo que todo el tiempo, no sé si cada polarizado, pero por lo menos cada 2 o 3 polarizados nosotros se los decimos constantemente y es... Pongámosle atención a los medios de comunicación, pero sobre todo pongámosle atención a los opinadores que opinan muchas veces desde esta falsa imparcialidad y que terminan haciendo que todo mundo les crea, o bueno, ya ni siquiera todo mundo, pero sí se piense que existe realmente una opinión imparcial. Y cuando están totalmente a favor de algo, que volvemos a decirlo porque creo que es muy importante, no necesariamente está mal. No está mal que ellos estén a favor de algo, está mal decir que no estás a favor de nadie, exactamente, pero hay uno mejor. Es patético decir, no estoy a favor de esto, pero... Güey, sí lo estás, güey. O sea, ese es el problema. Sí. Por eso Tumbaburros aquí lo funamos y todo, pero decimos, güey, pero es que él dice, por lo menos lo dice. Sí. No, y por lo menos es transparente, que los invitamos también a que vean el capítulo de Tumbaburros, que la verdad... Híjole. Símelo. Sí, la verdad es que... agarraron a zapes al Tumbita. Sí, nos agarraron a zapes al Tumbita. Trátenoslo bien, porque si no ya no va a querer venir. Pero, a ver, yo no comparto la opinión con Tumbaburros. Sin embargo, respeto que él sea totalmente transparente y diga, yo no estoy a favor de esto. Sí. Y incluso decía, a ver, yo ni siquiera estoy a favor de la oposición, que chingue su madre la oposición y el gobierno juntos. Y, oye, está bien. Creo que es este tema, ¿no? De que no es la posición favorita en este momento. Y lo hablábamos desde las preferencias electorales que hay por partido. Vámonos con los últimos 3 temas. Perdón, ¿podemos hacer un paréntesis con el tema ahorita de los comunicadores? El tema de la supuesta censura, de ley censura. Ahora le va. Porque ahorita lo recordé. Sí. Y creo que no se habló lo suficiente. Y de hecho, ahora, del otro lado. A ver. Salen unos cassettes, ¿no? Salen los cassettes que... acusarían presuntos cassettes. Es más, voy a ser bien responsable. A ver. Unos presuntos cassettes que presuntamente acusarían con unos presuntos audios una presunta esposa de un presunto expresidente acusada presuntamente de una presunta colusión con un presunto narco. Así de responsable soy. De eso sí deberíamos estar hablando. Todos los medios de comunicación, prácticamente voy a ser responsable. El 30% de los medios está hablando de eso o lo ha tocado. Todos los demás, calladitos. ¿Pero de qué se hablaron todos los medios de comunicación? Del día que ponen en televisión unos spots de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, revictimizando a los inmigrantes ilegales allá, mexicanos, diciendo no entren a México, escúchame tú, mexicano, no entres. Con una postura que ha sido criticada en todo el mundo, pero solo defendida por la oposición en México y en los alasraquis y todo este grupito que dicen... De verdad, no sé si viste el video, que en Atypical TV le aplaudieron este spot. De Kristi Noem, la secretaria de... Sí, de Estados Trump, Unidos. Ajá.
A ver, contexto, en este spot, ella sale y dice, no entres a nuestro país, no eres bienvenido si eres indocumentado, ilegal o algo así. Y te vamos a atrapar y te vamos a cazar. Te vamos a atrapar y a cazar, we're gonna hunt you, algo así. Te vamos a cazar y a devolver. A ver, es esta misma campaña en donde ahora que estaba de moda lo de las imágenes Estudio Ghibli, la cuenta oficial de la Casa Blanca se subió al mame, digamos, de estas caricaturas y puso a una inmigrante encadenada. Sí. Como si fuera un juego, como si fuera gracioso arruinarle la vida a los mexicanos que están allá. Y luego ubicas el ASMR, que son estos videos claro, con lo contamos aquí ruidos de las satisfactorios. La cuenta oficial de la Casa Blanca, del gobierno de Estados Unidos, sube un video en el que se burla de los ruidos que hacen las cadenas de los deportados. Los deportados mexicanos que les ponen grilletes en manos, en brazos y piernas, y todavía se burlan y hacen, ¡ay! Ese ruido tan satisfactorio de las cadenas cuando deportamos mexicanos. Esa misma campaña la defienden. Sí. Salen esta mujer y dice, te vamos a atrapar y te vamos a cazar. Uno podría decir, hay formas de decir, mexicanos, los invitamos a que hagan su papeleo correcto y entren y bla, bla, bla. No, te vamos a cazar como si fueran, y ni siquiera los animales, porque sabemos que no debe ser así. De manera muy irresponsable, televisoras los proyectan en México y la presidenta de Sheinbaum sale y dicen, ¿qué les pasa? ¿Cómo en México ponen comerciales del gobierno de Estados Unidos con un discurso tan racista y tan clasista? ¿Qué les pasa? Y dice la presidenta, tenemos que analizar si vamos a regular ese tipo de contenido en los medios de comunicación. Y envían estas iniciativas, estas propuestas, eso sí, bien rapidísimas y y creo yo, mal redactadas. Y en menos de 10 horas, el gobierno quiere censurar a los medios de comunicación. Uh-huh. Y todo TikTok lleno, el gobierno ahora no quiere que lo critiquemos. Todos los medios de comunicación dijeron eso. Ahora al revés, acá digo, en el tema de los audios de Zedillo, el 30% sí lo comentó de manera responsable, con presunto, 70% calladito, y acá el 100%... Yo creo que un 30% lo puso con manera responsable, como ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Hay algún riesgo de censura? ¿Es responsable que no pongamos comerciales de Estados Unidos? 70% de medios de comunicación, ¡ya empezó la censura! El gobierno quiere controlar lo que digas, lo que pienses, lo que comas, lo que respires, lo que beses, de manera asquerosamente irresponsable. Y claro, cuando sale uno a decir, oye, güey, es que la presidenta no dijo eso, la propuesta es otra, pues claro, güey, ¿cómo defiendes la dictadura? Eres un cómplice de la tiranía. Qué manera tan patética de ensuciar la comunicación. Yo tomé en serio estas advertencias de la llamada ley censura hasta que Viridiana Ríos, aquí mencionada 1000 veces, dijo que deberíamos analizar en qué consiste esa propuesta de la presidenta. Y dije, solo a ella la tomo en serio. Lo leí y dije, no estoy tan de acuerdo con Viridiana Ríos, pero entiendo la postura. Y me hace pensar un poquito más, déjame reflexionar. Pero ver a toda la maquinaria mediática hablando de la censura comunista, castrochavista, venezolana, soviética, uh-huh, y TikTok inundado de esa desinformación, y que los comentarios de gente joven fuera, así empezó Venezuela, ya comenzó el comunismo. Qué triste. Sí. Qué triste y qué irresponsable por parte de los medios. Totalmente. La reforma de la ley de telecomunicaciones lo que plantea es bloquear de forma parcial o total plataformas que evadan impuestos, que trae jiribilla, ya sabemos. Que evadan impuestos, que tengan una propaganda extranjera y busca la centralización de estos permisos de concesiones. Hay que recordar, Televisa, TV Azteca, Imagen, todos los canales de televisión nacional son concesiones del Estado. Es decir, le pertenecen al Estado. Y el espacio le pertenece al espacio radioeléctrico. Uh-huh. Ya nos pusimos muy técnicos, uh-huh, pero sí, es decir, para que a ti te llegue la señal de televisión, es porque el Estado permitió
que existiese esa señal de televisión. Sí, te prestamos, o sea, el dueño, digamos, de ese espacio es el gobierno, el Estado, Sí. y te dice, te presto, ¿no? Durante tantos años este espacio para que tú mandes tus señales, ¿no? Pero Correcto. técnicamente es una concesión, es como una... Sí, la concesión es un permiso. Es como una privatización a la... No, ni siquiera a la inversa porque será expropiación. Ajá. Es una cosa rara, me pertenece, pero te dejo trabajar ahí durante tantos años, Sí. pero es tu empresa. Qué dato curioso. Televisa y TV Azteca renovaron permiso de concesión en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo renovaron a meses de que el sexenio de Enrique Peña Nieto terminara. Lo renovaron, si no mal recuerdo, hasta el 2050 y tantos. Entonces es un tema que, claro, llama la atención. Y yo aquí hago una pregunta. ¿De verdad es positivo que existan medios de comunicación que desde su libertad editorial llamen a salir de sus casas en medio de una pandemia? ¿A no vacunarse? ¿A no vacunarse? ¿A no hacerle caso a la institución de salud? ¿A no hacerle caso a la institución de salud? ¿Que llamen a libros de educación pública libros comunistas desde una concesión del Estado? Uh-huh. Yo creo que existe, lejos de una libertad, que es el tema que se ha movido desde muchas televisoras, un libertinaje enorme. Y a ver, creo que no quiero que se malinterprete desde el punto de entonces censurémoslo todo. Sí, no, y entonces para que el Estado se encargue. Para nada. Para nada. Pero hay que decirlo también. Ha habido un libertinaje de los medios de comunicación masivos. Porque, a ver, YouTube llega a millones de personas, pero nuestro canal llega más o menos a 1,5 millones de personas. Ellos, con una concesión en donde no llegará el internet, pero sí llega la televisión, que llega a millones de mexicanos, publican propaganda extranjera en los medios de comunicación nacionales. Ellos, en esos medios de comunicación, se ponen a decir que salgan de sus casas en medio de una pandemia y que ya no le crean al Estado. Claro que se debería replantear por qué tienen una concesión. ¿Por qué? Porque las concesiones, y ese tema lo vi en derecho laboral, así que... Experto, sácalo todo. Experto en derecho laboral, experto en concesiones, y las concesiones se prestan bajo determinados requerimientos. Es decir, yo te presto este termo siempre y cuando lo tengas limpio, siempre y cuando este termo no me lo rompas, siempre y cuando los que lo usen de una forma correcta, ¿no? También el transporte es una concesión, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando se les pone este tipo de detallitos en donde dices, ok, pero tampoco vas a poder poner publicidad extranjera, tampoco vas a poder evadir impuestos. Entonces ahí es donde es importante decirlo. Deberían sí retirarle la concesión a aquellos medios de comunicación enormes que se han enriquecido a través de una concesión del Estado, en donde se la pasan desinformando. Se la pasan, a ver, hoy hay un canal de televisión que solo está poniendo propaganda que ni siquiera es capitalista, es libertaria, uh-huh. Sí. Es de derecha. Creo que está mal y creo que sí se les debería quitar. Y aquí pues nos van a funar mucho, pero es la verdad. Y además... A ver si no me mandan una demanda, pero no, eso tenemos no pasa, que decirlo. Alejandro, eso no pasa. ¿Cómo crees que te denuncien en la Fiscalía de Jalisco y en una corte de Los Ángeles? Meme. Por un meme. No, eso no pasa, ¿cómo crees? Lo que sí pasa es que empiecen en estas televisoras a repetir la narrativa de no deberían votar los que reciben programas sociales, ¿no? O los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos no deberían votar. Que gachos no sean así cometió Richie, por favor, él también tiene derecho. Esta idea de el comunismo, de que la izquierda es cuando quieres que todos sean pobres, izquierda es cuando el iPhone es malo, ¿no? Y repetirlo todo el día. La izquierda es la mentira, la derecha es la verdad. O ni izquierda ni derecha, pero la izquierda nos va a destruir, ¿no? Entonces, sí, o sea, derecha, pues, ¿no? Pero sin decirlo. Sí. Sí es delicado y es un conflicto que como estudiante, ex estudiante en ciencias de la comunicación, dices, ¿en qué momento alguien, por lo menos en mi caso,
que toda la vida ha defendido y seguirá defendiendo la libertad de expresión, digo, qué momentos tan conflictivos estamos viviendo, que uno señala la irresponsabilidad de un medio de comunicación, de un mensaje. Bueno, tenemos a Pedro Ferriz llamando a golpes de Estado. Y dices, güey, esto no se puede hacer. Ah, entonces, ¿estás a favor de la censura, Poncho? ¡Qué decepción! Y es, güey, es que no puedes hacer esto. O sea, la seguridad nacional, ¿qué pedo? Y al mismo tiempo, también es muy arriesgado porque dices, yo no puedo estar solo criticando a los críticos, aun por muy irresponsables que sean, porque entonces sí le estás dando facilidad o le estás dando vuelo a que un gobierno diga, bueno, entonces igual y sí los debo censurar. Claro. Entonces, no, carajo, o sea, es una postura bien compleja. Totalmente, sí. Y aquí sabemos que nuestra audiencia se avienta el podcast completo y entiende la complejidad de nuestras posturas, pero este video lo van a cortar en 3, 4 segundos. Poncho dice que deberíamos censurar a quien critica al gobierno. Ajá. No. No, por Dios. Y hay que decirlo, las redes sociales, porque también habla de las redes sociales, ¿no? YouTube. O sea, y yo por ahí vi a Adela Micha que dice, es que ya me van a quitar mi canal de YouTube, ¿no? A lo mejor en esta última transmisión. Yo lo que creo es que, y también dice, va a haber un bloqueo parcial o total de las redes sociales incluso. Porque sí, desde las redes sociales también se está, y nosotros somos de las redes sociales, también se está dando información falsa, que sí pone en riesgo a la ciudadanía. Yo me ponía a pensar, a ver, en la pandemia, muchas personas decían, no se vacunen. Yo respeto a las personas que no se vacunaron, pero tampoco creo que se debería llamar a hacer ese tipo convocarlos, de cosas. Sí, claro. Convocarlos. O a incluso inventar que esta vacuna hacía que se te pegaran las cucharas, los metales, etcétera, y entonces pues ya se iban a morir todos de una trombosis, etcétera. Yo creo que es un tema bien complicado y sí es bien importante que se regule desde alguna forma. Oye, yo estaba viendo, no solo se regula en China, se regula en Francia, en la Unión Europea, se regula en muchos lados, precisamente para evitar que estas personas que tienen un megáfono digan cosas que pongan en riesgo a la ciudadanía. Y a mí me sorprendió algo y me decepcionó, y seguimos con decepciones de temas mediáticos. A ver. Yo lo voy a decir desde mi persona. A mí me parte el corazón y me preocupa tanto que cuando la presidenta dice deberíamos ver si los medios de comunicación deben proyectar propaganda extranjera, salten muchas asociaciones e instituciones y ONGs a decir, cuidado porque la censura y horrible lo condenamos. Y en mi caso muy personal y de otros 19 comunicadores, cuando nos denunciaron con amenaza de cárcel por hacer memes que ni siquiera tenían que ver con la campaña que esta persona, el tercer hombre más rico de México, que esta persona nos estaba diciendo, es que Poncho dijo esto cuando yo nunca lo dije, y ningún medio de comunicación, bueno, pocos contados, pero de redes, pues. Sí. Artículo 19 sí me contactó. Eso sí lo debo decir. Artículo 19 me contactó. Algunos medios, Julio Astillero, algunos Manuel Pedrero, Jairo Calixto, muchos medios, oye Poncho, ¿en qué te ayudamos? Oye, no se vale. Lo triste es el silencio de muchos otros. Y yo, ¿dónde están las ONGs? Y ni siquiera por mí, sino como, ¿dónde está esta defensa de la libertad? O sea, es un meme. Claro. Me están anunciando por un meme que ni siquiera tenía que ver con lo que él dice. O sea, era un meme de que yo ya no puedo entrar al Banco Azteca porque el señor Ricardo Salinas Pliego, a ver, contexto. Salinas Pliego en Twitter un día no me invitó a su fiesta de cumpleaños y ahí nos peleamos y ya de que no, yo quiero entrar, puro choro y ya. Y yo hice un meme diciendo, ya no puedo entrar ni a Electra, ni a la Academia, ni a Banco Azteca, ¿no? Porque ya no me invitó a su fiesta. Esa es evidencia de que yo orquesté una campaña de terrorismo fiscal y no sé qué más. Cárcel. Nadie, prácticamente nadie, salió a decir, cuidado con la censura, oye, muy mal, eso no se hace. Nadie. Yo estaba en mi casa así como, ¿esto está surreal? Y nadie dice nada. Pero estos gremlins que sí lo defienden a él, o sea, ni siquiera fue el silencio. Lo peor fue
Ja, ja, ajá, para que te sigas burlando. Tuiteros y gente que tiene alcance, para que te sigas burlando. ¿Vas a seguir haciendo memes desde la cárcel? Estos que hoy, hace un par de días, esta gente es miserable. Esta gente es miserable, ¿eh? Los que hace un año, ja, 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 a ver si desde la cárcel sigues haciendo memes, ja, 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 para que sigas opinando, ja, 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 a ver si muy machito, porque aparte comentarios horribles, son los que hace una semana, la censura, la dictadura de Sheinbaum, no se vale, mexicanos, ahora hasta nuestros pensamientos quieren controlar, no se vale, ay, no son iguales, son peores, con ganas de acomodarles un zape a estos tremendos hipócritas minions de Salinas Pliego, porque él ni siquiera dijo nada, o sea, ni siquiera, ¿no? Sus minions, sus gremlins, sus goblins, ahí, esos. El tema es que tienen espacio de opinión. El tema es que tienen, o sea, son líderes de opinión. Y el dilema es, ¿se regula o no se regula esto? ¿Se señala? ¿Se condena? ¿Hay cómplices? Las organizaciones a veces sí se preocupan, a veces no, dependiendo quién denuncie. O de plano unas personas sí pueden censurar y otras no. Ese es mi dilema. Y es muy personal porque ese yo sí lo viví. Claro. Ese yo sí lo viví. Perdón, y yo en esos días yo decía, a ver, después de esto, tengo la cara para decirle hipócrita a cualquiera que denuncie supuesta censura, porque ahorita están con el hociquito bien cerrado. Y ni siquiera bien cerrado. Se están burlando de una amenaza de cárcel por un güey que hizo un meme que ni siquiera tenía que ver con lo que están argumentando. Después de esto dije, no van a tener cara para volver a pronunciar de sus asquerosos labios la palabra censura. Y míralos con un cinismo, con sus lágrimas de cocodrilo de, ay, déjame chillar, ay, censura, censura. De verdad esta gente merece que, no sé qué merecen, pero es irresponsable su hipocresía y lo mínimo que debería pasarles es que estemos evidenciando lo hipócritas que son. Eso sí, y por eso lo digo, para que la gente investigue de quiénes estoy hablando. Totalmente. A mí sí me salta un tema que a lo mejor suena un poco conspiranoico y es, ¿han escuchado del tema USAID? No USA, USAID. AID, ¿no? USAID. Ajá. Este tema era que Estados Unidos, no estoy diciendo nada que no exista. Es una teoría, o sea, se ha hablado de eso y es evidenciado, pues. Justo. No estás inventándolo. Pues. No lo estoy inventando. Había una partida presupuestal de Estados Unidos en donde financiaba organizaciones no gubernamentales precisamente para que hablaran en contra de determinados gobiernos. Uh-huh. Entre ellos, si podemos hablar en México, es Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. Cuando llega Trump, dice, eso es una gastadera de dinero, yo no voy a estar dispuesto a hacerlo, entonces, ¡pum!, le cerró la llave a estas ONGs. AMLO pudo haber dicho, me llamaron loco, ¿no? Como Justo, Thanos. porque él decía, ¿no?, que Mexicanos contra la Corrupción estaba siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y todo el mundo decía, es una locura, está no loquito, es cierto. Está loquito, paranoico, está culpando a todos. Y llega Trump y dice, quiero eliminar esta partida que está financiando Mexicanos contra la Corrupción. Y dime quién dijo, AMLO tenía razón. No. O sea, regresamos a lo mismo. Sí, no, se estaría riendo en su hamaca en Palenque, ¿no? Porque, porque totalmente terminan haciendo esto. Entonces yo, en esta teoría de conspiración, sí diría, pues es que claro, son estas empresas que durante años habían recibido miles y millones de pesos, bueno, de dólares para que funcionaran y hoy no hablan porque hoy es una reforma que se está haciendo precisamente para evitar que Estados Unidos meta propaganda extranjera y es propaganda. No es publicidad. No es turismo. No es turismo. Es propaganda extranjera en los medios de comunicación nacionales. Entonces, bueno, yo ahí lo tiro, pero se nos va el tiempo, Poncho. Tenemos otro tema y es, hemos hablado hasta el cansancio. Tenemos un capítulo que así se llama Morena dividido. Uh-huh. Pero yo aquí diría la 4T dividida. Y a ver, vamos a ver ustedes qué opinan, porque creo que es lo más importante, pero vemos al Consejo Nacional del Partido del Trabajo abuchear al senador
al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Vemos cómo le reprochan el hecho de que él no se afilió al PT, pero sí se afilió a Morena, y él dice que está en contra del sectarismo, que está a favor de la unidad, y termina yéndose, y termina tirándole al presidente actual del PT, que es Alberto Anaya. ¿Tú qué piensas de esto, Poncho Gutiérrez, respecto a el pleito que hay del PT Morena? A ver, me parece que no era la forma de hacerlo, y menos darle... A ver, es como, güey, Noroña tiene encima la oposición, el PT tiene encima la oposición, la 4T tiene encima la oposición, y le das material. Vamos a buchar en público a Noroña, al PT. Güey, ya le diste material a la oposición. A ver, Noroña le dio mucho al PT, al Partido del Trabajo. Le dio mucho, le dio curules. Digo, no directamente, sino por el tema de los votos. O sea, la gente votaba, la gente apoya a Noroña y lo sigue y todo. Entiendo la posición de Noroña. No me parece que fuera la forma en la que le pueden reprochar. También es bueno. ¿Por qué nunca se afilió al PT? O sea, quizá el reclamo es ¿por qué nunca lo hiciste? Entiendo por qué ahorita te vas a Morena. Después de las corcholatas nos quedó clarísimo que estaban buscando un pretexto y una maroma para no darte el lugar que todos sabemos merecía en el, no sé. O que se ganó en las encuestas. Claro, en el gabinete o algo, ¿no? Digo, al final le fue bien con el tema del Senado, pero... Sí, el reclamo es ¿por qué nunca te afiliaste, gacho? O sea, ¿no? Entiendo esa postura del PT, pero también digo, oigan, petistas, entendemos por qué se afilió a Morena. O sea, es obvio. No lo puedes juzgar a estas alturas. O sea, en este contexto, creo yo. No creo que fuera la forma de reclamárselo, aunque sí era válido un reclamo, una inconformidad por ahí. Y pues ya les dieron material a los opositores. Ya ven cómo ni entre ellos se quieren, miren, ay, no son iguales, son peores, ay, ya sabes. Entonces, también creo que la postura de Noroña de decir, me invitaron para humillarme, casi como el Joker, ¿no? El Guasón. Para burlarte de mí. Sí, me invitaste para burlarte de mí. Sí, yo creo que Noroña... parte de su personaje lo construyó durante años quejándose, y es como, ahora que tú estás ahí, tienes que saber que tantos años de queja ahora se traducen en exigencia y pulcritud y en que no te puedes equivocar en nada porque durante años te quejaste de mucho. Congruencia, no puedes opinar tanto, no tan rápido, piénsale poquito más, espérate. Entonces creo que a veces Noroña, o sea, esa declaración de que me invitaron para burlarse o fue un complot, yo qué sé, no es el momento, no sé, me parece que Noroña tiene que, y Noroña y la 4T en general, tienen que entender que sabemos que la oposición es horrible y aquí nos hemos engolosinado criticando a la peor oposición de la historia de sus voceros oficiales y no oficiales, pero también tienen que pensar en que hay un público allá afuera que está esperando posturas diferentes de la 4T. O sea, declaraciones diferentes, actitudes diferentes de la 4T, que es no victimizarse. Me parece que un error de comunicación de la 4T es un discurso victimista. Cuando eres gobierno. Cuando tú ya eres el gobierno, exactamente. Y le dan motivos a la oposición, siguen culpando al pasado, todo es culpa de todo el mundo menos de ellos, hay pobrecitos, no son iguales, son peores. No les den motivos, no les den esa carta. Fíjate que yo aquí tengo otra teoría que quiero que Poncho Gutiérrez y, por supuesto, todas las personas de Polarizado nos digan. Mi teoría es la siguiente. Yo creo que el PT muestra, como si le hiciéramos un zoom a la relación de la 4T, que la 4T podríamos decir que es Morena, PT y Verde, en donde el PT está muy molesto desde la elección del 2024. ¿Por qué está molesto? Porque el PT fue el único partido que apoyó desde siempre a Morena y Andrés Manuel López Obrador. Pero fue el partido que en el 2024 le dieron menos plurinominales. Le dieron menos candidaturas. El Partido Verde tiene mayor fuerza política en el Congreso que el PT. Creo que lo que muestra aquí, lejos de un abucheo a un líder, porque ni siquiera es afiliado, histórico del PT, que es Gerardo Fernández Noroña, deja ver
una ruptura dentro del movimiento. Creo que deja ver este duelo en donde sí hay un pleito de decir, nos están relegando. Y yo lo hablaba antes de empezar a grabar contigo, y es, a ver, Morena es como Apple y AMLO es como Steve Jobs. Se va el creador. Cabecitas de algodón los dos, ¿no? Cabecitas de algodón. Se van los dos creadores de estas dos grandes marcas, por decirlo de alguna forma, y entonces todo el mundo se pelea y pierden entonces el rumbo. Y creo que eso es lo que está pasando. El PT no solo abucheó a Gerardo Fernández Noroña, no solo ha estado en una pugna constante con Morena. Bueno, ¿recuerdas el caso de Cuauhtémoc Blanco? Uh-huh. Morena, el partido, defendió al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y diputado con fuero. Y el PT votó a favor. De hecho, también dentro de Morena Gaby Jiménez, vicecoordinadora. Hubo ahí división, como que, pero sí hubo. Pero el PT, horrible, eso sí. El PT se separó. El Verde fue mucho más organizado y mucho más disciplinado que el mismo Morena o el mismo PT. Entonces, yo sí creo, a lo mejor estoy sobrepensando este tipo de cosas, pero creo que sí demuestra una pequeña ruptura dentro de la Cuarta Transformación. Creo que sí demuestra una molestia interna de decir, me estás desplazando y cambiando por el partido que llevó al poder a Vicente Fox y a Enrique Peña Nieto. ¿Me estás cambiando por eso? Creo que esa es, y es una crítica bastante válida, hay que decirlo. Entonces, yo sí creo que eso está demostrando, y también hay otra cosa que quiero decir respecto a este tema, y es que Claudia Sheinbaum, cuando llega al poder, renuncia a Morena y dice, yo no voy a ser militante de Morena mientras sea presidenta de México. Cosa que no hizo Andrés Manuel. Andrés Manuel siguió siendo militante de Morena. Por lo que entonces hace una división entre gobierno y partido. Y yo lo que creo es, en su momento yo lo aplaudí, dije, muy bien, porque eso es lo que hace un demócrata. Es lo que haría alguien que llega al poder y busca hacer lo mejor del gobierno, no lo mejor del gobierno y de su partido, porque el objetivo del partido es permanecer en el poder. Pero en el momento en el que se empiezan a dar esta serie de pugnas, te das cuenta que se hacen bloques y se hacen tribus. Y está el grupo de Augusto López, y está el grupo de Ricardo Monreal, y está el grupo de Marcelo Ebrard, pero está el grupo de Claudia, y está el grupo de todos lados. Y entonces parece que como se fue la cabeza o la cabeza renuncia a este poder y a este control, todo mundo quiere ese poder y ese control. Uh-huh. Y todo mundo lo busca. Y entonces empiezan a pelear entre todos. Y yo creo que sí hace falta este presidente que diga, aquí se acabó el pleito. Se me callan todos. Oye, que lo hubo cuando estuvo peleado Monreal y Adán Augusto. Vieron cómo Rosa Isela Rodríguez los reunió y los calmó. Y hoy son amigazos. Como niños chiquitos. Como niños chiquitos. Pero al último, qué importante es que exista eso. A ver, y no creo que sea porque mucha gente dice, es que esa es una tradición priista, es que ese tema es nada más de los antidemócratas y nos recuerda a estos momentos oscuros del México donde el PRI gobernaba, era juez y parte, era gobierno y partido, sino que también en los gobiernos parlamentarios el líder del partido es del partido mayoritario, es el presidente de la nación. Entonces, creo que sí es muy importante mencionarlo porque Claudia Sheinbaum es una gran presidenta, pero no es presidenta de su partido, por decisión propia. Y eso está haciendo que el partido en el poder se desgaje de una forma y se deteriore de una forma que no se había visto. Pero no sé qué es lo que piensen ustedes y no sé qué es lo que piense Poncho Gutiérrez respecto a este tema, porque creo que sí es muy importante mencionarlo. Yo me puse a pensar, fíjate, a ver, AMLO era lo que era y decía, no me importa. Era el creador del movimiento. Fuera máscaras, ¿no? Entonces, que él fuera militante y líder y presidente al mismo tiempo, pues le gustaba, le funcionaba. Habrá que reflexionar.
qué tan bueno sería que la presidenta se metiera más al partido, pero también tiene tantos problemas ahorita. Tienes a un Trump, tienes a una oposición, tienes crisis, tienes seguridad, que decir, ¿qué voy a estar resolviendo yo de ese partido? Justo, o sea, háganlo ustedes, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿a quién le exigimos que el partido en el poder... O sea, a los presidentes, ¿no? A José María Alcalde, a Andrés Manuel López Beltrán, a Carolina Rangel, o sea... Carolina Rangel no, ¿sí? Sí, están los tres. Vamos a confirmarlo ahí. A mí siempre confundo con el secretario, es presidenta de partido. Perdón, Carolina Rangel, ¿sabes a quién pensé por un momento que me dijiste? A la diputada panista. América Rangel. América no, Rangel. Sí, no, agarraste, ¿cómo el apellido cambia todo? No, el nombre. Que por cierto me la encontré, América Rangel. Ya luego te contaré ahí en la Cámara de Diputados, pero todo bien. Amiga. No sé si amiga, pero fraternidad, eso sí. Eso sí. Entonces tenemos a los tres líderes. A los tres líderes del partido. Es presidenta del partido, secretaria general y secretario de organización. Exactamente, Correcto. Están los tres. Entonces, pues exigirles, oigan, es un momento histórico, o sea... Hay que comportarse a la altura. A la altura, por favor. O sea, es básico esto. Ojalá que, y yo espero que en los próximos días acompañen el proyecto de la presidenta, porque sí, hay muchos vicios de partido dentro de Morena todavía, y dices, qué necesidad de pelearse, qué necesidad de meterse el pie, qué necesidad de buscar el voto nada más porque sí, ¿no? Forzarlo. Es diferente. Totalmente. No, y creo que qué necesidad de quedar tan mal, ¿sabes? Sí. Porque es esta parte donde Andrés Manuel lo decía, no somos unos ambiciosos vulgares. Uh-huh. Eso lo decía todo el tiempo. Y yo lo creo. Y ver que estos liderazgos, que estas facciones, que estas tribus, por decirlo de alguna forma, porque en el PRD eso es lo que se construyeron, las tribus que se terminaron carcomiendo al ruega por el PRD, ver cómo se están construyendo y que todo mundo quiera acaparar todos estos cuadros y toda esta fuerza política, se me hace muy lamentable, porque yo sí aplaudo las 40 horas y sí aplaudiré los programas sociales, pero el hecho de que haya costado tanto, Poncho, que llegue la izquierda a México, al gobierno, la verdadera y real izquierda, o lo que pensemos, o lo más cercano a ello, y que cuando llegue, en cuanto se va el creador o el líder, se empiecen a destrozar, a comer y a darse de picotazos, la verdad es que sí es lamentable y yo sí lo quiero mencionar, pero siempre su opinión es la más importante. Poncho, bueno, nos vamos y se cambian, no, me refiero a, nos vamos de vacaciones. Que nos fuimos. Y nos fuimos de vacaciones y se cambia el panorama geopolítico así, ¿eh? Sí, caray. Murió Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, argentino, uh-huh, humanista, y murió hace 3 semanas. En este momento está el cónclave. Están viendo quién será el próximo papa, que mucha gente dice que tendremos por primera vez un papa con rasgos afrodescendientes. Uh-huh. Lo dicen así, un papa negro, donde a Nostradamus predice esta parte que el fin del mundo llegará cuando haya un papa viejo y después un papa negro. Entonces la gente se está volviendo loca con las conspiraciones. Habrá que ver qué es lo que pasa. Los momios, porque hay apuestas para eso, están muy a favor del Papa Negro y como que sienten que el mundo se les acaba por una predicción de hace más de 2000 años. Pero Poncho Gutiérrez, tú me querías platicar un tema del Papa más humanista de todos. Mira, obviamente yo no conocía al señor, no era mi amigo, no voy a hablar por él, no puedo defenderlo. A ti te tocó en Europa, ¿verdad? Yo estaba allá, fíjate. Tú estabas, y te tocó ir a... Italia, no, ni al Vaticano, ¿no? O sea, okay. No, pero andaba muy lejos, pero... Y dije, ¿y cómo pues, no? Ahora, es bien gacho, fíjate, siempre pasan cosas cuando ando fuera. Cuando estaba en Guatemala se murió Chabelo. Chingado. Y de hecho estaba yo bromeando. ¿Con qué personaje fue que bromeé? Que dije, no se vaya a morir no sé quién. No me acuerdo, alguien. No recuerdo quién era, que estaba yo en Inglaterra. Y dije, no se me vaya a morir no sé quién ahorita que ando lejos. Y resulta que fue el Papa. Ni modo.
una reflexión, ni siquiera hablar como de él y de lo que hizo, de lo que dijo, qué mensajes dio que incomodó a tantos sectores supuestamente, o no sé si supuestamente, pero bueno, que siguen el cristianismo. ¿Cómo es posible que tantas personas no cristianas de diferentes religiones, porque incluso fue admirado y llorado por musulmanes? O sea, el Islam le hizo, no sé si homenajes, pero por lo menos hay algunas referencias, reconocimientos, ¿no? En el tema del hinduismo también. O sea, hasta los ateos, vaya, agnósticos, Sí. le reconocieron un montón de cosas. E irónicamente, muchas de las críticas más grandes, calurosas, crueles y hasta vulgares, venían de personas supuestamente cristianas o del judio-cristianismo, o sea, el tema religiones pues judio-cristianas que tienen que ver con Jesús, con Dios, incluido otro argentino, el señor Milei, que insultó de manera asquerosa y vulgar al Papa 1000 veces, pero bien que estaba llorando en el funeral, de manera hipócrita y con un cinismo y unas lágrimas frías de cocodrilo que solo esa gente puede hacer, hablando de hipocresía. Solo estas personas podían hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué incomodó a tantas personas que se decían devotas? ¿Por qué al hablar de los pobres, de las comunidades vulneradas, de las minorías, de los grupos indígenas, de América colonizada, por qué esos temas le dan tanta comezón y tanto odio a los que se dicen los profetas del amor? Este papa critica en muchas cosas y otras no. Lo que le podemos reconocer es incomodó a los religiosos hipócritas. Evidenció la hipocresía de muchos que se dicen los profetas del amor. Y qué bueno y en qué bonito momento lo hizo. Acabo de compartir un video, yo no lo había visto, que el Papa critica a la ultraderecha. Él, no sé si algún día se identificó de izquierda, no he visto videos, creo que él nunca lo hizo. Pero bueno. O zurdo o algo, no lo sé, pero era obvio. Hacer un check. Sí, era evidente. Pero hay un video de él diciendo que la ultraderecha y que la cura para la ultraderecha era la justicia social. O sea, eso es muy importante. O sea, ¿cuántas cosas no hizo? A un niño lo abrazó y le dijo, aunque tu papá fuera ateo y ya no esté aquí, esté muerto, él está en el cielo, ¿no? El tema de que, ¿quién soy yo para juzgar a una persona solo por ser gay? Si está buscando a Dios. O sea, vino a romper tantas cosas que la gente decía, mira qué padre. Padre literal, ¿no? Pues qué padre el Papa. Y los que se decían seguidores de la religión de la paz y de que ame a tus enemigos, a tu prójimo como a ti mismo y todo eso, se ultra enojaban cuando el Papa hablaba de la tolerancia, el respeto, las minorías, no al racismo, no al machismo, no a la homofobia. Se alteraban. Y esto encuera a estas posturas. Coincide con los magas de Estados Unidos de Trump, que se dicen supercristianos, pero son evidente y comprobadamente racistas. Con Milei, que se dice defensor de la libertad y que corta un montón de libertades de los argentinos y que se dice seguidor de Dios, pero se la pasaba insultando al Papa y ahora va y llora. O sea, evidencia a los hipócritas del mundo y me encantó que el Papa Francisco evidenciara a los más grandes hipócritas del mundo. Pero también me preocupa, ahora que no esté, hablamos del péndulo en la política, cuando hay una superizquierda, regresa una superderecha. Me da miedo que como venganza o por presión, ahora tráete uno más conservador que una lata de atún. Híjole, yo espero que no. Había uno por ahí que era filipino. Sí, que era más liberal. Muy liberal, sí. Por ejemplo, o sea, ojalá que algo por ahí, pero no lo sé. Qué dato curioso. Quien nombra cardenal a Juan Pablo... qué dato curioso. Quien nombra cardenal a Francisco, al Papa Francisco, en ese momento Bergoglio, de Argentina, es Juan Pablo II. Es un dato que se me hace interesante mencionarlo, puesto que son dos papas que fueron bastante queridos. Y yo sí creo que hay un tema muy interesante que mencionar, que no recuerdo en este momento dónde lo leía, y es, a ver, el Papa llega con una ideología de izquierda en un mundo
donde la izquierda comenzaba a ser emergente, donde teníamos la ola morada de la izquierda latinoamericana, ¿no? Donde tenían a Obama en ese momento, donde nacía en el 2018 Andrés Manuel López Obrador desde México. Lula da Silva, el regreso. El regreso de Lula da Silva, y se va en el momento en el que el péndulo viene con todo a la derecha. Y yo creo que eso es lo interesante y entonces tendríamos que ver quién es el nuevo papa y qué es lo que va a hacer. Yo les recomiendo, si puedo recomendarles una película porque no soy tan cinéfilo, El Cónclave es de las mejores películas del 2024. Buenísima. Tienen que verla porque ahí explica cuál es el proceso y la política, porque es muy político el tema del tema que se va de acuerdo a los votos que toman los cardenales para nombrar al nuevo papa. Hay un tema para cerrar, Poncho Gutiérrez. Cerremos, vámonos porque hoy es día de descanso y andamos chambeando. Oye, que hablando de trabajo, que te dijeron que tú ni trabajas y ya te vas a las Europas. A las Europas, que llegaste en Michoacán en una caja de huevos. Bueno, con una caja de huevos. Bueno, llegué con cajas y con huevos, pero caja de huevos, no, aparte. Y que ya ahorita ya te das tus grandes lujos, que eres el nuevo rico de la Cuarta Transformación. Poncho Gutiérrez, ¿cómo está ese tema? Desde Atypical. Mi programa favorito del mundo, Atypical TV, resulta que me homenajearon, me honraron con una mencioncita ahí. Qué irónico, ¿no? Que me criticaron por haberme ido de viaje a Europa, de vacaciones a Europa. Que se escucha muy mamalón, de vacaciones a Europa. Es este tour que agarras con una mochila y que vas un día a un país y a otro y ni duermes y regresas sin dinero y cansadísimo y vi mucho, pero en ningún momento me pude sentar, no disfruté nada. Es ese tipo de viajes. De viaje express, nada lujoso. Muy bonito, o sea, sí, porque pues, ves cosas nuevas y mucha historia y todo eso, pero no es de vacaciones a Europa. No lo fue. Y aunque sí lo hubiera sido, ¿qué? ¿No? Que cada quien se gasta su dinero en lo que se le antoja. La crítica de estas personas era cuando Poncho... porque aparte lo manejan como si ellos hubieran encontrado la información, ¿no? Se filtró la información. Poncho llegó de Michoacán a Ciudad de México sin nada. Y ahora se fue de vacaciones a Europa. ¿No? Como irónico que la misma gente que dice, ¿por qué no le echan ganas a los huevones? Nomás estiran la mano, los ninis. Bueno, güey, o sea... ¿Por qué no le echan ganas? ¿Por qué no le echan ganas? Yo sí llegué de Michoacán a la Ciudad de México. No llegué en la central de autobuses con mis cajas de cartón, porque aparte bien clasista el comentario, ¿no? De que ya se te olvidó que tú eras un michoacano con sus cajas de cartón, ¿no? O luego, aparte dicen, ahora defiendes a la chacha del bienestar. O sea, es gente a la que le encanta, perder votos, ¿no? Y perder, y ganarse a lo peor de la sociedad y perder a lo mejor de la sociedad. O sea, la mayoría de mexicanos. Entonces, están diciendo que yo, según ellos, siendo el palero del bienestar, pues gané no sé cuántos millones de trillones. Es irónico y es hasta, no sé, es muy gracioso, pero muy cínico. Pues estas personas llamaron a que les cooperaran, que porque no tenían dinero, y hay contratos con el gobierno de Chihuahua y lo dicen, y invitaron a Xóchitl Gálvez. Y le dijeron, esta es tu casa, Xóchitl. Y le dijeron, esta es tu casa, y en Atypical dijeron que Poncho le besa las patas a Claudia o algo así. Es que en Atypical sí invitaron a Xóchitl y sí la besaron. O sea, literal, a las rey que le planta un beso. Y que esa gente... Repetimos, estoy seguro de que el Papa les incomodaba mucho. Estoy seguro de que lo que decía el Papa les incomodaba a estos que seguramente, no lo sé, pero es ese perfil de persona que dice, yo invité a Xóchitl, yo la besé y con absoluto cinismo y tranquilidad te digo, tú besas a Claudia. ¿Qué se siente besar políticos? Qué patético es defender políticos. No, yo jamás haría eso. 6 meses atrás, esta es tu casa, Xóchitl. Es esa gente. Entonces, qué halago y qué rico que esas personas sean las que están friegue y lo critican a uno. De verdad, qué rico, como decía ya sabes quién, y esto sí me lo dijo a mí y me puedo ir bien pleno, que AMLO me dijo, cuánto orgullo para la gente
¿Cuánto orgullo debe ser que te amenacen por defender una causa justa? Qué orgullo. O sea, qué chido que por tener años criticando clasistas, racistas, machistas, homofóbicos, me acusen de todo lo que ellos sí son. O sea, qué halago, ¿no? Qué rico, qué delicia. Claro, alguien... No, cuando subí ese video, mi familia, ¿quién es ese maldito? Ahorita voy a ir a insultarlo y vas a ver. Y yo, sí, no, ¿quién es? Y mis amigos anti-Morena incluso, o sea, los más anti-4T y de, güey, ¿por qué te habla así? ¿Quién se cree? Güey, déjalo, es un orgullo, es un halago. Qué chido. Soy tranquilo, ¿no? O sea, que me hagan esta fama de cobra jugosos cheques millonarios para defender a la 4T. Si yo hubiera cobrado Alex, créeme, si yo hubiera cobrado $1,000,000 alguna vez en mi vida, tendría departamento ahorita. Rento un departamento. Sí, llegarías en una Hummer, ¿no? No necesariamente. Sí, mira, con $1,000,000 real, o sea, es más, sabemos que además, con $2,000,000, pues te compras un muy buen carro. No me compraría un carro yo, me compraría un departamento. Sí, sí, sí. Eso sí lo haría. Bueno, aquí Poncho Gutiérrez, este estudio, llegó en un scooter. Ahí está el scooter y abajo ahí está el scooter, les vamos a mandar foto. No, y juran, no, que el viaje... Aparte también, qué irónico, ellos que se autodenominan fifís, pudientes, burgueses, aristócratas... Sí, sí. Ahora se va un excéntrico viaje en Europa. Oye, tampoco es así como que... Que irse a Europa es irse a la luna, ¿no? A ver, o sea, el viaje de ida y vuelta a Madrid con antelación, 15,000, 16,000 pesos con una buena oferta que agarres, pero en promedio, 18,000 pesos, ida y vuelta. Amigo, si no tienes 18,000 pesos y te parece que es súper excéntrico ir y venir a Madrid, pues no eres muy fifí, que digamos, ¿no? O sea, muy burgués, y bueno, es que yo... A la siguiente, yo creo, amigos, la típica, a la siguiente les guardo un sobrecito de azúcar del avión y se los regalo como recuerdito porque aparentemente, pues para ellos sí es como mucho dinero. Ahora déjame decirte algo. Dudo mucho que vean este video, pero... No, les vamos a mandar el clip. Los vamos a mandar. Nuestro amigo @chismecito político nos va a ayudar. Se va a encargar seguramente. Pero hay algo que he comprobado muchas veces. Tú a esta gente le puedes decir hipócritas, racistas, clasistas, mentirosos, que tienen discursos de odio. Les puedes acusar incluso de desvivir gente. No les mueve nada. Diles que no son tan ricos como dicen. Diles que no son tan influyentes como dicen. Métete con temas banales. Diles que no tienen pasaporte, diles que no les aprobaron la visa, diles que su suéter se ve medio seminuevo, diles que su carro ya no es el del año y se encabronan. ¿Qué tipo de gente es esa? O sea, no, yo creo que no es emocionalmente saludable, ¿no? O sea, debe ser triste que no te afecte que te digan que eres una mala persona, que te afecte con el insulto de lo que tienes. Eso habla mucho de esta gente, ¿no? O sea, muchísimo. Yo recuerdo, a ver, tú has visto, a mí me cae hate y odio, o sea, en Twitter diario, me amenazan, o sea, la peor gente me dice los peores insultos en Twitter. Tengo un tema incluso psicológico, me dice mi psicólogo que le baje a Twitter porque aunque yo diga que no me afecte, sí me afecta, yo no lo sé. Pero son insultos así vulgares, bajos, destructivos, así, ¿no? Pero la vez que más me insultaron y más odio y más movilizaron las granjas de bots y más así te hablo de que creo que llegó a 1,000,000 de impactos esa publicación. No fue denunciando corrupción de la oposición, no fue yo insultando a alguien, no fue por decirle a alguien, tú estás coludido con un político, no. Ni siquiera dije ninguna grosería. Una persona, una tuitera genérica de esos que seguramente ni han de existir, son ahí, puso que como ya empezaba la dictadura de la 4T, se iba a ir a vivir a Estados Unidos. Eso fue lo que puso. Una llena de odio de esos clasistas y todo. Y yo la retuiteo y le respondo, ni visa has de tener. Les juro que el comentario que más odio ha desatado en la oposición de todos los años, de todo lo que les he dicho y o sea, de todas las porquerías que les he criticado y memes y videos, de todo lo que les he dicho, corruptos, perdedores, autoengañados, mentirosos, todo eso,
lo que más les ha calado y movilizó a decenas de tuiteros famosos de oposición y que llegaron a decirme, ¿tú qué, pinche naco? Insultos, párrafos, inbox, amenazas. Fue, ni visa has de tener. Yo no tengo visa gringa. No tengo pasaporte, pero visa gringa no tengo. Y te decía hace rato, si yo la llego a sacar es para conocer Nueva York, ¿no? Porque me recuerda el tema de Spider-Man, Universal y Disneylandia, quizá. ¿De verdad? Solo para eso. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Y no creo que me sea menos o más por tenerla o no tenerla. Pero le puse esta ridícula. Ni visa has de tener. 5 palabras causaron la campaña de odio más grande en mi contra que yo he visto en Twitter. Qué triste debe ser su vida que lo que más les haga enojar sea algo tan banal como tener visa. Son doñas florindas. Twitter y gran parte de la oposición y lamentablemente gran parte de los líderes de opinión son doñas florindas a los que les duele, les cala, les arde que te metas con algo tan banal como el dinero. Qué triste y miserable vida debe ser que por mucho dinero que tengas, vives en la pobreza emocional. De pobre. Así es. Totalmente. No, yo la verdad es que, a ver, a mí me consta y creo que es sesgada. Ahí sí tengo que decirlo mi opinión, puesto que considero a Poncho un amigo y pues nos vemos cada 15 días aquí para traerles lo mejor, o que al menos eso consideramos lo mejor de la información. Y a mí sí me consta que, a ver, Poncho, no es que ande descalzo, pero tampoco anda trayendo aquí 17 guaruras y 13 Hummers y 2 Suburbans y 4 Lincolns, ¿no? La verdad es que eso a mí me consta y yo creo que uno puede hacer lo que quiera con su dinero, con el dinero que le ha costado ganar y no tendría que estar dando explicaciones. Así es. Creo que esta gente justo desde este profundo y lamentable clasismo está pensando que le habla al México más profundo y al México más grande, cuando en realidad le está hablando a sus 10 compañeros de clase igual de loquitos que él. Entonces, ese es mi comentario. Yo creo que la historia nos pondrá a todos en nuestro lugar, Poncho Gutiérrez. Sí. Y de eso estoy seguro. Y la última palabra no la tenemos ni tú ni yo, la tienen las personas que nos están viendo. Así que nosotros les pedimos que compartan, que comenten, que likeen, que nos digan qué es lo que piensan de todo esto que estamos hablando después de unas vacaciones. Y ¿algo más que quieras decir, Poncho Gutiérrez? Que vienen tiempos bien interesantes en cuestión comunicativa y que si ustedes nos quieren apoyar, les pedimos que cada cosa donde vean la jeta de este señor y mi jeta, que por comenten, favor, que le den like, lo que sea, porque tenemos que mover ese algoritmo. Todo es bueno. Tenemos el algoritmo también en contra. No quiero ser victimista, pero como que últimamente está raro desde que entró Trump y el tema de Meta, todo esto que cambiaron de algoritmo. Si ustedes ven la cara de cualquier comunicador de izquierda o que les guste, para no decirles por quién sí, por quién no, den like, comenten, entren, compartan, hagan algo, o sea, toquen ese video, tóquenlo, denle clic, algo para que lo que hacen luego las plataformas es, mira, le dieron like, se lo voy a enseñar a 10 personas más en su página de inicio para ver, ¿no? O sea, el chiste es hacer una bola de nieve. Estimulen los videos de sus servidores, de todos los comunicadores que ustedes consideran que pues, deben ser vistos. Yo luego hago eso, o sea, de verdad, con Julio Astillero, Pedrero, los periodistas, toda la gente izquierdosa, obviamente, este espacio. Entro, gracias. Abro el video y luego lo cierro. Es como, nada más como para que, digo, ya lo vi o pues no me interesa el tema, pero es entrar y cerrar o darle like o algo, es mover el video, porque totalmente, más que nunca ahorita se va a necesitar mucho de eso. Se va a necesitar, así que coméntenos un emoji, coméntenos qué es lo que opinan, coméntenos lo que ustedes quieran y manden. Aquí vamos a estar. Mi nombre es Alejandro Helguera. Poncho Gutiérrez. Y esto fue Polarizado. Nos vemos pronto.